Cultural Leonesa y Deportivo de La Coruña se verán las caras este sábado a las 6:30 de la tarde en el Estadio Reino de León, en lo que va a ser la jornada número 24 de la Liga Hypermotion. Nos ponemos el mono de trabajo y vamos con la previa. Y es que si hablamos de previa de un Cultural Depor, es inevitable no mirar a la clasificación, ¿no? En primer lugar, el Depor, que viene muy bien situado en ese quinto lugar. Es verdad que está a 2 puntos de los puestos de cabeza, los dos primeros puestos que te dan lugar a ese ascenso directo hacia Primera División. También estás a 7 puntos del líder de la categoría, que eso es también, digamos, dentro de la parte de la exigencia del deportivista, que es lo que quiere, ver a su equipo luchar por esos dos primeros puestos. Pero no hay que dejar de mirar lo que viene por detrás, porque estás ahora mismo a tan solo un punto de equipos como Almería, Sporting, y también a 2 puntos únicamente de Córdoba, Burgos, Ceuta e incluso a 3 del Cádiz, que está ahora mismo en la 11ª plaza. Luego ya hay una pequeña brecha con el resto de equipos, 4 sobre el Albacete, que es duodécimo, pero ya sabéis que esto en cuestión de un mes puede variar mucho en esta segunda división. Hablamos en primer lugar de la tendencia del equipo. Es negativa, a la vista está, ¿no? No hay más que ver la única victoria dentro de los últimos 5 partidos. Es verdad que el Depor, hasta el partido pasado contra el Racing, acumulaba 3 partidos consecutivos sin perder, si queríamos ver, digamos, el vaso medio lleno, pero es verdad que estaba sumido en una racha espeluznante cuando tu intención es lograr el ascenso. Y más viendo cómo van el resto de equipos, como por ejemplo el Málaga, el equipo que empezó mal, es cierto, pero ahora mismo está tercero después de ganar los últimos 5 partidos. Dentro de los últimos 5 partidos ha hecho pleno, ya sabéis que es una tendencia que a mí me gusta comentar y reflejar. También no es el único que ha pinchado de la parte alta, han pinchado Las Palmas, también Almería. Bueno, al final todo eso ha hecho que la cosa se comprima mucho más dentro de ese objetivo que tiene marcado Antonio Hidalgo, que tiene marcado el deportivismo, el Deportivo de La Coruña en general, pero publicado, mejor dicho, por Antonio Hidalgo después de sus primeros días como entrenador blanquiazul. Esto nos lleva ahora mismo a pensar ya en este siguiente partido, el partido contra la Cultural, que se juega, dicho, mañana sábado 31 de enero a las 6:30 de la tarde en el Estadio Reino de León. Un partido donde va a estar el Depor arropado. Casi 1 millar de deportivistas estarán por allí, más todos aquellos que irán sin entrada para buscar un corteo al equipo, incluso como alguno proponía por redes sociales. Así que la verdad es que el Deportivo no va a estar solo en el Reino de León, ni mucho menos. Además es un desplazamiento más que asequible para ir y volver en el día. Hablemos además del estado de los deportivistas, ¿no? Que van a ir un montón de ellos. Hablemos del Depor, que es verdad que tiene esa tarea pendiente en casa esa temporada, porque como local es el 12º clasificado. O sea, solo ha conseguido 16 puntos en Riazor como local, los 11 partidos que ha disputado en el feudo blanquiazul. Es algo que no encuentran explicación ni Antonio Hidalgo hoy en rueda de prensa, ni tampoco ayer José Ángel en esa rueda de prensa ante los medios, algo que no terminan de saber el porqué, digamos, de todo esto, que yo puedo achacarlo quizá a esa presión extra que puedes sentir en casa, además del aliento de tu afición. Pues bueno, pues evidentemente el Depor no está en la mejor situación como local, todo lo contrario, fuera de casa. De los 12 partidos que ha disputado fuera de Riazor, ha ganado 6, empatado 3 y perdido 3, es decir, 21 puntos cosechados, los mismos que el Racing, con un partido menos como visitante, pero bueno, que no está nada mal, está ahora mismo como mejor visitante de la categoría. Si hablamos de la Cultural, pues a nivel local es el penúltimo local de la categoría, es decir, el segundo peor local de toda la segunda división. Pero bueno, lo dicho, hablábamos de esa situación que tiene el equipo en Riazor, que va a buscar compensar con lo que tiene fuera, en un partido que yo no catalogo como partido trampa, creo yo. Al final es verdad que la Cultural está... Aunque no lo catalogo como trampa, es verdad que puede darse la coctelera, ¿no?, de la situación en la que están. Llevan sin ganar mucho tiempo, en casa son los segundos peores. Bueno, ya hemos visto, ¿no?, lo que suele pasar con el Depor, lo que llamamos nosotros una deportivada en toda regla. Ahora sí, hablando del partido, hablando de los jugadores, hablando de la plantilla, se le preguntó a Hidalgo sobre Yeremay, cómo estaba a nivel físico. No, al final
la semana pasada estuvo con ajuste de cargas. Yo pienso que el partido contra el Racing no debió terminarlo porque no estaba jugando bien y creo que físicamente tampoco se le veía bien. En este caso Hidalgo lo que dijo es que básicamente estaba bien, estaba entrando como uno más con el grupo, que no había ningún problema con el canario, más allá de esos ajustes de cargas. Que por cierto se entrenó hoy el Depor antes de poner rumbo a León. Lo hicieron por carretera, evidentemente, debido a la cercanía. En ese entrenamiento hubo novedades, entre comillas, ¿no? Porque están ya en dinámica de primer equipo, tanto en Songoville como también Noé Carrillo, que apuntan a ser convocados con el primer equipo. De ellos, Bill confirmado por el propio Antonio Hidalgo en rueda de prensa. Para ese partido es baja Zakaria Dashuri. El otro día vio la quinta tarjeta amarilla. Por tanto, el delantero neerlandés marroquí será baja para este partido de liga. En principio va a ser la única baja del equipo, aunque es probable que no veamos a Rubén López en la convocatoria, porque esta mañana Hidalgo en rueda de prensa confirmaba que en el apartado de salidas, tanto lo de Bachmann como también lo de Rubén, que era simplemente pendientes de que se acabase haciendo oficial. Bachmann ya se hizo oficial esta misma mañana, se acaba esa cesión con el Watford y el Watford lo ha vuelto a ceder al Leyton Orient de la League One, que es básicamente la tercera categoría del fútbol inglés, que está en la Premier League, la Championship y la League One. Pues en este caso, la mayor de las suertes a Daniel Bachmann, que no ha podido debutar en el Depor, entre que estaba mejor Parreño y luego su lesión, pues no hemos visto al guardameta austriaco. También sobre el tema de mercado, antes de pasar al posible 11 para mañana, son varios los nombres, ¿no?, que han sonado en las últimas semanas, últimos días. El más sonado es el de Ricky. Sigue la situación complicada con la posible incorporación, pero fíjate que yo creo que el fin de semana puede ser clave para el desenlace, esto es opinión, que puede ser clave para el desenlace de su situación, porque si el Depor no consigue un buen resultado en el Reino de León, a lo mejor sí que cede el Depor para buscar ese sobrecoste, ¿no?, que al final estaba pidiendo el conjunto de Burgos. Incluso había algún medio que apuntaba que pedían la cláusula. No tiene sentido pedir la cláusula ahora, las cosas como son, y más cuando te marchas gratis iba a decir en enero, no, perdón, en junio. También sonaron varios nombres, como el de Jürgen Elitim, que estaba jugando en Polonia. Sí que es verdad que era una de las opciones que podía tener el D por encima de la mesa, pero apunta a que es situación complicada y no sé cómo ha ido el tema. No he visto más movimiento. He visto un periodista comentar en redes sociales acerca de la situación de que es complicado porque no lo quieren dejar, no quieren venderlo por el tema de que una parte iría para el... Bueno, en fin, una cuestión ahí de asuntos que no he visto mucho por encima, así que nada más. Luego Carricaburu, que son todos los nombres que sonaba para la delantera, pues más complicado, ¿no? Porque la Real Sociedad lo que ha hecho ha sido cogerlo y ponerlo a la venta al mejor postor. Así que será el equipo que más puje el que se lo acabe llegando según las informaciones. También Hidalgo dijo que asegurar llegadas ahora mismo es complicado, ¿no? O sea, asegurarlo al 100% es complicado, pero veremos a ver si tenemos movimiento antes de lunes. Que si hay un movimiento, pues tanto aquí como en TikTok, a través de los formatos de vídeos verticales, pues os iré contando cosillas y demás. Ahora sí, me dejo de rollos, vamos al posible 11 para este Cultural Depor. Y es verdad que tengo bastantes dudas para este 11. En principio, bueno, la portería para Fergio, lateral derecho Altimira, izquierda Cuayata. Mi apuesta, pareja de centrales, repite Loureiro Nubi. Después en el medio del campo repite con José Ángel Pillares. Las bandas para Jeremai, para Luis Micruz. Enganche Soriano. Y arriba no está Zaka. Entiendo que la opción lógica sería la de Samuel Mulatieri, punta por punta, pero pienso que va a salir de inicio Stoichkov. Stoichkov, que es un jugador que, bueno, está teniendo ocasiones, lamentablemente no está acertado de cara a gol, porque creo que a lo mejor el Depor tendría un par de puntos más en la situación de que Stoichkov estuviese acertado a portería rival. No ha sido así, pero bueno, pienso que va a ser eso. Tengo únicamente esa duda, ¿no?
de quién será el punta, si va a ser Mulatieri o va a ser Stoichkov. En principio yo pienso que va a ser Stoichkov. Ya me lo comentaréis vosotros aquí abajo en comentarios y demás, a ver qué os parece mi 11, el que habéis visto en pantalla hace un momento. Y luego la defensa, es verdad que regresa Arnau Comas. Podría jugar Arnau Comas también en ese partido, depende un poco de cómo lo quiera plantear Hidalgo, pero evidentemente en el cambio, si hubiese un cambio de defensa, el afectado sería Lucas Nubi, y creo que Lucas Nubi viene de hacer buenas actuaciones a nivel defensivo como para plantearse un cambio en defensa. Es verdad que la segunda parte contra el Racing, Loureiro está más fallón, especialmente a la hora de sacar el balón jugado, está a pie contrario, está jugando a la izquierda cuando están ahí los dos en esa línea defensiva, pero bueno, veremos a ver cómo va el tema. Ya me comentaréis también el 11 en comentarios, me acaba la redundancia. Y ahora, un pequeño aviso. Lo que vais a ver a continuación está grabado ayer, es decir, la parte del Depor la he grabado hoy, día 30 de enero, casi las 7 de la tarde. Hoy voy tarde por motivos laborales, pero la parte de la cultural la he grabado ayer, día 29 de enero. Hago puntualización porque se va a comentar el caso de Bicho, que es una de las dudas. Hoy dijo el Cuco Ciganda que prácticamente imposible, o sea, ni de broma, está para jugar titular, y veremos si está en la convocatoria finalmente el ex canterano canterano del Depor, que sigue siendo canterano, que ya no está en el Depor, pero bueno. Os dejo con la parte de la cultural. Y ahora, para hablar del conjunto rival, para hablar de la cultural y deportiva leonesa, me he traído un experto al canal, una persona que vive y siente los colores del conjunto leonés y que además hace vibrar a sus aficionados en cada partido. Ya le veis en pantalla, es Pablo Campos, es narrador en Vive Radio La Puentecilla, que es ese famoso podcast del conjunto leonés, asociado también a Vive Radio en León para trabajar en esa cobertura de partidos de la cultural, próximo rival del Deportivo de La Coruña. Pablo Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Oh, hola Sergio, un placer. Bien hallado. Buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, en primer lugar, gracias por este rato que vamos a tener aquí en el canal. Un Se va a placer. ver este fin de semana un cultural Depor, donde ya veíamos fotos ayer del club en redes sociales, que va a hacer frío, así que los aficionados que se desplacen, que vayan bien abrigados. Bueno, a ver, ha habido y va a haber días muchos más fríos que el sábado, ¿eh? Vais a tener suerte o van a tener suerte los miles de deportivistas que viajen a León, porque fíjate, arrancaba la semana hace 24 horas, nevaba sin Sí. parar, estaba toda la capital cubierta. Por cierto, porque he visto en redes sociales algún aficionado del Depor temiendo por el estado del césped del partido del sábado, por esto de la nieve, ya no queda ni una mota de nieve en ningún rincón de la ciudad, así Está que bien por saberlo. ese lado ningún tipo de problema. Ya te decía que la temperatura he visto 6-7 grados cuando arranque el partido, no da lluvia el sábado, con lo cual para ser invierno, para ser el último día de enero, vamos, una sensación térmica súper confortable para lo que es habitual por estos lares, Sergio. Bueno, pues eso es una buena noticia para los que vamos a ir a ver el partido allí a León, y te quiero empezar preguntando precisamente un poco por esa situación actual del conjunto leonés, porque es verdad que ahora mismo no llegáis en un buen momento, precisamente, porque dentro de los últimos 5 partidos hay que contabilizar todo como derrotas y empates. ¿Cómo llega el equipo? Porque llega en esa 18ª posición, está con 25 puntos a tan solo uno de puestos de descenso donde está la Real Sociedad B. Sí, es otra vez el peor momento de la temporada, de largo, de la cultural, emulando un poquito al inicio de la temporada. Y hay rasgos paralelos, Sergio, que lo pueden llegar a explicar, pero lo mollar es que el equipo son 6 semanas ya sin conocer la victoria y además arrojando unas sensaciones fundamentalmente defensivas preocupantes, malas, pésimas, porque en esos 6 partidos ha encajado el equipo de Ciganda 15 goles, que son más de 2 por partido, y se presumía cuando llegó el técnico Navarro allá por el mes de septiembre, relevando a Raúl Llona, que la fortaleza defensiva, como luego demostró en algunos partidos su equipo, iba a ser una de sus virtudes y herramientas fundamentales. El equipo se le ha caído al Cuco Ciganda, pero es verdad que lleva 10 semanas seguidas, y voy con la racha, en este caso la positiva, fuera del descenso, con lo cual el golpe se está amortiguando a nivel clasificatorio, y esto hay gente que le da mucha importancia, yo no tanto, pero bueno, pero sirve para que, por ejemplo, a nivel de decisiones del club,
no haya ninguna radical o tajante a la vuelta de la esquina. Se sigue confiando, veremos hasta cuándo, en el técnico navarro, el Cuco Ciganda, y sobre todo al Cuco ahora mismo le sostiene la clasificación más allá de las virtudes del día a día que la directiva contempla que sigue teniendo Ciganda. Pero la situación es preocupante y a todo esto se añade, Sergio, la muy mala racha histórica en lo negativo del equipo en el Reino de León, donde solo ha ganado 2 partidos de 11-12 posibles, marcando 8 goles. Es el equipo que menos goles marca al calor de su público y empieza a doler y a molestar. Y claro, todo el mundo mira lo que viene. El Deportivo de La Coruña, luego hay que ir a Málaga, a la Rosaleda, un equipo en plena forma, pues bueno, aquí mucha gente, somos muy radicales, ¿eh? Aquí pasamos del 0 a 100 y viceversa como los buenos coches en apenas 7 segundos. Ahora el ambiente es de desánimo. Es verdad que las peñas del club, que son muchas, se han volcado, han hecho una especie de conjura para darle 2 horas antes del partido la bienvenida al equipo a pie de autobús y bueno, se está intentando calentar un poquito el ambiente para que el equipo, es verdad, a pesar de la muy mala racha deportiva, sienta que los suyos están cerca, sientan ese impulso anímico que va a ser muy importante, por supuesto, también lo deportivo para enfrentarse al equipo de Antonio Hidalgo. ¿Cómo ha sido esta última semana para la cultural? ¿En qué momento? Bueno, el momento ya hablábamos, digamos, ahora de cómo llegaba a este partido. ¿Cómo llega sobre todo en el apartado de ausencias? Porque ya una es conocida, es en este caso la de Luis Chacón, que no podrá jugar, salvo que la cultural abone esa elevada cláusula del miedo. También está Ribeiro sancionado. ¿Cómo llega esa enfermería del Cuco Ciganda? Mira, voy a empezar por el principio de la semana, que fue el partido en Ceuta. Es verdad que semana muy corta para la cultural, que jugó el lunes, que perdió 3-1 ante un rival como el recién ascendido. De hecho, eran los 2 campeones de la primera federación del curso pasado. ¿Cierto? Y luego ha habido pocos días de entrenamiento y en malas condiciones. Por esto de la nieve que te decía antes, Sergio, el equipo no ha podido entrenar en campo de hierba natural, ni en su ciudad deportiva, ni mucho menos en el estadio, y se está refugiando en campos de hierba sintética de clubes amigos de la capital leonesa. Con lo cual yo entiendo que es un contratiempo, la preparación no va a ser la idónea para un equipo que necesita además entrenar mucho. Las bajas, sí, Lucas Ribeiro, que fue expulsado el otro día, una tarjeta roja, bueno, si queréis, muy rigurosa, pero la reacción posterior del brasileño contra el colegiado, al que se encaró, tuvo que ser separado por sus compañeros, le costó un segundo partido, con lo cual no juega en 2-3 semanas. Y Luis Chacón, no hay dudas, la Cultural no va a pagar la cláusula del miedo que estableció en el acuerdo de préstamo del Deportivo de La Coruña. No conozco la cantidad, pero me dicen que es prohibitiva y que la Cultural no la va a pagar. En ningún momento se lo ha pensado. He leído en algún medio de comunicación de la ciudad de Coruña que se dejaba la puerta abierta a que Luis Chacón jugara. Confirmamos que Luis Chacón no juega, que la Cultural no paga lo que pide el Depor para que el 10 culturalista salte al Reino de León. Y la tercera baja podría ser otro viejo conocido de vuestra afición, como es Bicho, canterano del Deportivo de La Coruña, que tampoco creo recordar ahora que abuela Pluva, creo que tampoco jugó por lesión en la ida. Es de los partidos que más ilusión les hace jugar a este tipo de futbolistas. Bueno, Bicho viene arrastrando una lesión en el tendón de Aquiles, se le forzó para mí necesariamente el día de la Copa frente al Athletic y le sigue pasando factura. No jugó el último día, no viajó ni siquiera a Ceuta. Podría entrar en la convocatoria este fin de semana, podría tener minutos, pero ni mucho menos va a ser ese futbolista importante que lo es y que tanto necesita el Cuco Ciganda en la construcción del fútbol ofensivo del equipo. Pues ahora vamos a hablar de esos peligros, ¿no? Del equipo sin Ribeiro, sin Chacón, en este caso Antonio Hidalgo. ¿A qué tiene que tenerle atención en este equipo, en la cultural? Por a ver qué nos encontramos, porque dices bien, son 2 bajas que en lo ofensivo, a pesar de que Luis Chacón ni mucho menos estaba en un buen momento, todo lo contrario. De hecho, antes del Ceuta había sido suplente aquí en casa frente al Sporting. Muchos pensamos que fue una especie de toque de atención del Cuco Ciganda para ver si con esa suplencia Luisito recuperaba ese momento de forma. Fue titular en Ceuta y no ha recuperado ese estado de forma. Lucas Ribeiro sí que era el faro absoluto de todo a nivel de ataque de la cultural, pero sin ellos, pues me imagino una cultural más disciplinada, más defensiva, más rocosa, que le hace falta y mucho cerca de su área al equipo blanco. Y en cuanto a las virtudes, fíjate, yo me quedaría con 2 futbolistas que nadie igual tiene en la mente cuando haga este análisis. Uno es Iván Calero. ¿Por qué Iván Calero? El lateral. Porque podría jugar por delante la posición de Lucas Ribeiro, por delante de la defensa. Y Vale. el día del Atlético en Copa del Rey, jugando por delante, le hizo 2 goles al conjunto de Valverde. Al partido siguiente también marcó, en este caso partiendo desde la defensa ante el Sporting. Es un futbolista que sí, condición de defensa, pero que está en racha, en ese momento de su vida deportiva, que todo lo que toca lo mete
y si le adelanta, si Lucas Ribeiro, insisto, Ciganda, podría ser una amenaza ofensiva para la defensa, en este caso, perfil izquierdo del equipo deportivista. Y me fijo también en, de momento, el segundo fichaje invernal, aunque el único de verdadera valía que ha hecho la Cultural, que es el chaval Víctor Moreno, un extremo que estaba arrasando en Primera Federación, de hecho era un asistente histórico en las filas del Villarreal B. El equipo de Castellón lo ha cedido a la Cultural. Víctor Moreno ya debutó unos minutos frente al Ceuta. Es un extremo vertical, profundo, diestro, que puede jugar por derecha o por izquierda. Yo creo que le veremos más por la izquierda, que podría estrenar su titularidad como culturalista y que para muchos le hemos visto todavía poco. Nos dicen desde dentro que va a ser una sorpresa agradable. Así que por aquello de lo desconocido me quedo con Iván Calero y con Víctor Moreno, porque el resto lo conoce todo el mundo. Pues seguro que Rubén Sobrino, que es el futbolista de más nombre de la Cultural, pues será un as que tenga que vigilar Antonio Hidalgo y poquito más. De momento la Cultural se está basando en lo que decíamos de Lucas Ribeiro, los goles de Chacón. Arriba tiene problemas, está buscando a la desesperada y quedan 4 días para que acabe el mercado un delantero centro, quiera Izeta, quiera Carricaburu. Esas puertas de momento no se abren. Ya digo que de momento la Cultural es un equipo con muchas dudas y que aprovechará, entiendo yo, las ausencias para fortificarse en defensa, que viene siendo su talón de Aquiles en los últimos tiempos. Es que además se dice aquello de que el gol se paga caro y más ahora en invierno, porque mencionando lo de Sí, Carricaburu, sí que es una situación complicada con él, incluso el Depor también está detrás de él, pero no va a ir a por el Depor porque básicamente la Real lo que ha hecho ha sido coger, ponerlo en puja y que la gente llegue y el mejor postor va a ser quien se claro. lo, se lo lleve. Eso va a ser un follón para el Pero mercado. fíjate que la Cultural no tiene nombre, tiene mucho menos nombre que el Deportivo, por supuesto. No tiene importancia, no tiene atractivo a nivel clasificatorio, pero tiene un arma que es el dinero. La Cultural ahora tiene mucho dinero por las fichas que ha liberado. Han salido de la plantilla 5 futbolistas, entre otros el bastante conocido Jordi Mboula, el que fuera extremo del Barça, que aquí no cuajó y se ha ido a China. La Cultural ha sacado dinero para ver a esos jugadores, ha liberado fichas altas y se encuentra con buenas posibilidades económicas para que, y esa subaza cree el director deportivo Manzanera, el último día o en las últimas horas del mercado, esas opciones que ahora mismo no barajan la Cultural como destino, cuando se puedan encontrar sin equipo, vean con mejores ojos la oferta culturalista. A eso se agarra la Cultural. Ya te digo que el ambiente, más allá de lo dicho de lo deportivo, mucha gente apuntando al banquillo, se está mirando también a la dirección deportiva del Valenciano Manzanera, porque es verdad que pasan los días y la gente habló de la afición, del entorno, está esperando como agua de mayo fichajes, la gente se está volviendo loca, la gente viendo los resultados piensa que el equipo necesita no 3, 6, 7, 8 jugadores, derruir todo lo que funcionó hace 2 meses. Hace 2 meses, Sergio, la Cultural, antes de recibir al Granada en casa, estaba a punto ganando ese partido de meterse en el playoff de ascenso, en la zona de playoff de ascenso. 2 meses después, todo aquello no vale. Por eso te decía antes de los extremos, de las aficiones necesitadas de consolidación, de continuidad, como es el proyecto de la Cultural. Así que veremos, porque hay mucha tensión en León, está el ambiente enrarecido y una derrota frente al Depor podría hacer explotar la caja de los truenos. Veremos, no adelantemos acontecimientos. Así que se puede tomar el Depor como un partido trampa por sobre todo la sensación, el run run que puede llegar a haber allí. Te quiero preguntar, Pablo, para finalizar este apartado contigo, un posible 11 de la Cultural para este fin de semana. Bueno, mira, en la portería no hay dudas. Edgar Badía va a ser el arquero titular de la Cultural. En la defensa tampoco tiene mucho donde elegir, salvo que haya cambio de sistema, que yo no lo veo, aunque en algún momento lo habrá para intentar buscar el golpe de efecto. A priori, Víctor García, lateral derecho, Ruggeri Hinojo, lateral izquierdo, y los centrales deberían seguir siendo el capitán, el leonés, el chico de la cantera Rodri y Matías Barsi. Que en el centro del campo imagino que irá a 3 centrocampistas. Yo creo que Bicho no llega, con lo cual puedo imaginarme un maestre Thiago Ojeda y Selu Diallo con mucha pierna, pero poco pie, poco talento ahí en la zona ancha. En los costados, como te decía, podría entrar Calero perfectamente como extremo derecho. Vale. Víctor Moreno iría a la izquierda y la punta imagino que será para Rubén Sobrino. Aunque el caso de Sobrino es un poco extraño, Sergio, porque es el futbolista, ya digo, de más nombre, pero no le termina de ver el Cuco Ciganda como delantero puro, que es lo que más le gusta al manchego. Le solemos ver en banda derecha, en banda izquierda, con mucha movilidad. La segunda parte en Ceuta la jugó como delantero
y el equipo da otra sensación cuando está Sobrino como referencia. Por ahí puede ir el 11, podría entrar Tresaco y cambiar alguna de las piezas ofensivas, igual Calero suplente y le otorga la segunda parte como revulsivo Ciganda, pero bueno, hay de los 11 futbolistas hay 8 o 9 que nunca cambian y es que tampoco tiene mucho donde elegir de momento el técnico navarro. Pues nos vamos a quedar con eso, Pablo. Te doy gracias por este rato aquí conmigo en el canal. Y claro, ahora lo que se suele decir, ¿no? Suerte a partir del lunes, ¿no? Pero bueno, que por lo menos que sea un partido entretenido para todos y que no haya ningún tipo de problema en el partido en cuanto a lesiones se refiere. No, eso, y en cuanto al ambiente, ya sabes que el partido es de alto riesgo. Correcto. Es el tercer partido de alto riesgo consecutivo que alberga el Reino de León ante el Atlético en Copa, ante el Sporting hace 2 semanas y este sábado frente al Deportivo de La Coruña, porque se quieren extremar las medidas de seguridad. No tendría por qué pasar nada, porque son dos aficiones que yo creo que se tienen más o menos cariño o respeto. Tendremos ambientazo, tendremos ambientazo. Desde hace días no hay entradas a la venta, solo un puñado de las entradas más caras, de De las las VIP. VIP, sí. Lo que pasa es que eso no asegura el lleno, porque claro, los socios de la cultura, que son más de 10.000, no pagan y depende el lleno de que cada socio que puede revender su asiento para este partido acuda a ese Cultural Deportivo de La Coruña, pero más de 11.000, 12.000 en un recinto para 13.000 seguro que tendremos el sábado a las 6:30 cuando arranque el partido. Pues ojalá que haya la mayor cantidad de gente posible en el Reino de León y lo dicho, que sea un gran partido. Pablo Campos, desde Vive Radio La Puentecilla, muchísimas gracias. Un placer, buenas noches. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que le puedes dejar un buen me gusta, también te puedes suscribir, es totalmente gratuito y además te invito a que participes en la charla aquí en los comentarios. Hasta la próxima, chao.